Nos complace mucho que nos acompañen en esta jornada que sin duda es importante en términos de nuestro compromiso y participación como en la vida democrática. Damos la bienvenida y agradecemos a Valeria España y al ingeniero Daniel Martínez, candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Esta es una actividad organizada por jóvenes, así que mi participación termina acá. Hay dos jóvenes, Ana Clara y Andrés, que van a explicar algo de la actividad, de quienes la organizan y la dinámica de la misma. Así que, ¿dónde andan Ana Clara y Andrés? Pasen por acá. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida otra vez. Este espacio en realidad se originó por la inquietud de jóvenes que van a votar por primera vez este año, por tener un espacio de reflexión crítica y respetuosa para conocer las propuestas de los diferentes partidos. Las preguntas que se van a hacer hoy se están elaborando hace 2 meses por jóvenes de diferentes colectivos que están convocando, que son el Espacio Bar, la Mesa Nacional de Voluntariado, la Plataforma Animalista, Jóvenes Afro, voluntarios de la campaña por el buen trato y la Iglesia Metodista. ¿Me olvidé de algo? Con H. El Consejo de la Nación Charrúa, ahora sí, ¿no? Bueno, se vienen elaborando estas preguntas que tienen que ver con los intereses de la juventud. Dentro de los temas elegidos se tomaron 8, que ellos fueron derechos humanos, vivienda, educación, convivencia, protección animal, medio ambiente y creo que están los 8. Bueno, les agradecemos a todos mucho por venir y que disfruten la jornada. Buenas noches. En primer lugar, felicitar esta instancia y por mi parte manifiesto mi agradecimiento por asumir este desafío. Las moderaciones siempre tienen lo peor de 2 mundos porque uno es un poco antipático y no puede tampoco aportar mucho ni meter cuchara. Pero bueno, vamos a tratar de que esto también sea dinámico y sobre todo con la seriedad que merece el involucramiento y la importancia que tiene la juventud, y creo que eso es importante, no pensarlo como un futuro incierto, sino presente, un presente que está aquí y que está interesado por las discusiones que se están dando en un contexto global muy complejo y un contexto que se están jugando muchas cuestiones y que de alguna manera las preguntas que se vinieron trabajando en este rico proceso pueden materializar. Así que este intercambio sin duda auguro que va a ser muy, muy enriquecedor y sobre todo también para interpelar a los presidenciables. Creo que eso también es fundamental en este proceso donde claramente no tiene que ser un coto vedado el poder problematizar ciertas cuestiones y sobre todo enriquecer incluso las cuestiones que se están planteando como prioritarias en la agenda nacional. Así que bueno, sin más, cuento algunas cuestiones más de tipo procedimental. La idea es que ahora, Daniel, puedas hacer un pequeño saludo y después, vamos a proceder a las preguntas. La idea es que las preguntas vamos a ser bastante estrictos con el tiempo. Las preguntas tienes 3 minutos para responder. Existe la posibilidad de repregunta, pero bueno, eso lo vamos a ver. Y sobre todo, y después habrá un espacio también para tener una pregunta de bolillero, eso ya contaré cuando corresponda. Y también 2 preguntas de las personas que nos están viendo en streaming. Me cuesta un poco interactuar con
las personas cercanas pero lejanas a la vez. Y bueno, simplemente comunicar que para que no se pierda algunos comentarios que le quieran hacer en este caso a Daniel y más adelante a Gonzalo, bueno, puedan hacer el hashtag Jóvenes Eligen 2019 y arrobar a Espacio Bar y el candidato en este caso a Daniel Martínez, que es de Martínez_Uy. Así que bueno, sin más te doy la palabra. Hola, bueno, buenas noches a todas y todos. Un placer estar acá. Me llegó la invitación por unos 5 lugares, lo cual está bueno, porque quiere decir que mucha gente me conocía y sabía cómo conectarse. Creo que el tema de la cercanía, que es de las cosas hermosas que tiene Uruguay. Me imagino tú que vienes de México para conocerse, está bravo. Acá en Uruguay nos conocemos todos, más o menos sabemos la trayectoria y llegamos, de alguna forma llegamos todos a todos. Y eso está muy bueno. Creo que en parte es el secreto del relativo buen nivel de integración que tenemos. Después, creo que el tema de la juventud es un tema que a la ciudad uruguaya muchas veces le cuesta abordar, y mucho más a las nuevas realidades con los nuevos votantes, los nuevos paradigmas. Yo muchas veces digo, cuando tengo instancias políticas dentro del Frente Amplio y escucho gente criticando de que los jóvenes no participan, y yo siempre digo, no participan como participábamos en otra época otros, pero la verdad que siempre reivindico que cuando uno va a movilizaciones donde lo que importa son los valores, como es el 8 de marzo, como es el 20 de mayo, como es la Marcha de la Diversidad, está lleno de gurisas y gurises. Por lo tanto, en realidad lo que hay que criticar es a la gente mayor que no le abre las posibilidades a entender las formas, los intereses que tiene la juventud de participar, y la quiere encasillar en moldes que no tienen nada que ver con lo que ellos sienten. Así que en todo caso la crítica debería ser a los que no abren ni dan espacio a los jóvenes para participar y le intentan imponer modelos, formas de militancia, de participación. Así que la alegría de estar acá, es muy diversa las organizaciones y las preguntas. Trataremos de responder con la mayor celeridad entre los 3 minutos los diversos temas. Tenemos también alguna gente que eventualmente le pedimos que nos dé una mano. Ahí hay compañeros que nos han acompañado, una serie de gente que trabaja en estos temas y que está involucrada. Uno no tiene por qué saber todo, pero sí tener por lo menos la orientación y después de repente algún tema puntual profundizar. Pero bueno, con muchísimo gusto la arreglamos. ¿Quiero empezar las preguntas? Tú, yo le leo. Dale. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta. En un contexto donde se ha planteado que hay un déficit habitacional, la pregunta es: ¿qué propuestas de política de vivienda para jóvenes tiene su partido? Bueno, nosotros ya lo hemos planteado. Hace poco tuvimos un lanzamiento de campaña, por decir así, con un larguísimo discurso, pero había que tratar de plantear todos los temas ahí en el Platense, e incluíamos este tema, el de la vivienda para la juventud, porque si algo que es fundamental es lograr la transición, dar las herramientas para una transición de lo que es la adolescencia a la adultez, donde haya posibilidades de insertarse. Hay muchos temas que están vinculados. También estos días venimos planteando otros temas, como es la universalización del Sistema Nacional de Salud, o sea, del FONASA, para la gente entre 18 y 23 años, que hay un sector importante que queda excluido, ¿no? Una vez cumplido 18 años, y justo en el momento que tiene que insertarse en la sociedad puede quedar excluido. Pero también el tema vivienda lo hemos planteado, porque entendemos, y el tema laboral también lo hemos planteado, justamente porque entendemos que tiene que haber tomando la especificidad de un sector digamos, los jóvenes que donde están terminando una vinculación directa con su familia eventualmente y empezando a recorrer una vida con otras responsabilidades, es fundamental brindar las oportunidades, tanto la inclusión específica dentro de los planes tradicionales de vivienda, como el acceso con subsidios o con lo que sea, pero también con lo que hay en general, pero también con la especificidad de un sector de la sociedad que muchas veces se tiene que afrontar una nueva situación y no tiene las herramientas como para poder solucionar esos problemas. Por eso también ahí nos interesan 2 temas, que son el alquiler,
que como sector social y más en algunos sectores de la sociedad a nivel de jóvenes, dar oportunidades con subsidios y también la posibilidad del acceso a garantías, o sea, ir desarrollando un menú que es tanto el acceso a los planes tradicionales de vivienda para los sectores que ya tienen de repente más involucramiento. Si fuera mi caso, yo a los 18 años entré a la facultad y ya trabajaba, era primero boletero, después portero en un cine, pero no siempre pasa lo mismo. Entonces, lo que tiene determinadas posibilidades, entrar dentro de lo que son los niveles normales de acceso a la vivienda, pero también plantear soluciones alternativas como es alquilar con subsidios, sobre todo, y eventualmente alquilar con eventualidad, potencialidad de compra. Tener en cuenta también que los jóvenes realmente empiezan en un nivel laboral de ingreso menor que otros sectores y por lo tanto bajar los mínimos y por eso apelar a subsidio que le permitan acceder a planes de alquiler o eventualmente garantías, que es otro problema que muchas veces es un tema limitante para muchísima gente y porque te implica obtener algún tipo de garantía de esas que por ahí hay y que tienen un costo, o si no, si ya termino, o si no, poner un montón de plata garantía, que tampoco es posible. Pero lo que creemos es que, y hemos propuesto, y hay medidas concretas, en esas tres ramas buscar, y también de acuerdo a las posibilidades económicas de cada joven, sociales, manejar un menú de alternativas que están por esos tres lados. Bien, en ese sentido, ¿se planea algún aumento en términos de la designación presupuestal del tema de vivienda, que en realidad sí se considera que hay una demanda específica del derecho a la educación del 6% más el 1%? En el caso de vivienda estamos hablando de menos del 1% que hoy actualmente se destina. Pasó el 0,3 al 0,6, pero sí. El tema de la vivienda, sin duda, no es solo un tema presupuestal, también hay que diversificar y masificar diferentes formas constructivas. Puedo hablar con propiedad porque la Intendencia de Montevideo, ustedes dicen que participa y participa mucho en lo que es el acceso a la vivienda, sobre todo priorizando a sectores de la sociedad que viven en zonas inundables o zonas de terrenos contaminados. Pero la verdad que, como siempre digo, hay que buscar alternativas porque no podemos gastar promedialmente por vivienda $130.000. Sinceramente, hay que buscar alternativas. Porque si logramos, eso también incluye saneamiento, la iluminación, el acceso, el terreno, pero igual es muchísimo dinero. Por suerte ahora se han aprobado modalidades de habilitación, tanto Facultad de Arquitectura como el Ministerio, constructivas en madera y en otras alternativas. Lo que me queda claro que no solo hay que destinar más dinero, porque todavía quedan, es verdad que al paso que vamos el país requeriría, hay que ver también el desarrollo cooperativo, que yo soy muy amigo del cooperativismo, que también está creciendo en Montevideo, le hemos destinado una cartera de tierras impresionante que abre un montón de posibilidades, tanto FECOBI, vivienda sindical, bueno, nunca me sale el otro, y como fútbol, los 4 niveles cooperativos, mucho tierra, pero de todas formas necesitaríamos decenas de años para solucionar el problema de vivienda y por lo tanto hay que también manejar no solo incremento, sino manejo de alternativas, madera y otras alternativas que permitan abaratar los costos y no salga tanto cada vivienda, porque si no, no hay dinero que alcance para eso. Bien, la segunda pregunta es: ¿cómo aseguraría su partido el acceso al tratamiento de salud mental de buena calidad en áreas como prevención de suicidio, atención primaria, contención y seguimiento? Bueno, también sobre eso hablamos en la propuesta que hicimos en el Platense. Primero, salud mental, creo que todo lo que había que incluir adicciones también ahí, todo lo que son prevención y políticas específicas. Ahí hablamos, el tema, hay una ley de salud mental, pero hay que reglamentarla y aparte hay que de una vez por todas terminar con la visión asilar o sea, de prácticamente ser un depósito de personas con problemas de salud mental, como para pasar a una visión mucho más global, integral, humana y de política de recuperación. Tanto de salud mental como en adicciones, como problemas de violencia o de suicidio, que la verdad cuando tengo relación directa con algún amigo que maneja una institución que se dedica a ayudar a la contención de jóvenes con tendencias suicidas, y la verdad que impacta, a veces me reenvía los fakes o los Twitter o
O sea, a veces se te parte el alma de leer lo que pasa. Y yo creo que eso implica una visión de vuelta mucho más integral y transversal, ¿no? Primero de cambiar las políticas que sean, la solución sea tener un depósito donde se coloque la gente y no quiero decir tire, pero prácticamente es así, pero sino con una visión de buscar entender, integrar a la familia, las causas que determinaron cualquiera de este tipo de situaciones, sea tendencia a suicidio, a enfermedades de salud mental, a adicciones o a violencia, buscar atacar el problema de la integralidad. Nosotros insistimos mucho en eso, lo mismo del tema educación, lo mismo otros temas, porque pareciera que la sociedad uruguaya por lo menos ha tenido la tendencia a mirar las cosas como separadas y no entender que un individuo no es solo su problema o en el caso de educación, su carrera pedagógica, su currículum, sino que además es dónde vive, en qué marco, qué accesibilidad tiene, qué necesidades básicas y satisfechas puede tener o no puede tener, y donde entonces entendemos que eso parte justamente de hacer esa mirada integral, clarificando y viendo en cada tema de qué forma el individuo es también con un entorno social, familiar, etcétera. Y aparte, hay también dentro de las propuestas, porque a veces no hay cobertura. Entonces, eso que propusimos, que yo ya adelanté en la anterior, la integración de la universalización del FONASA ante los jóvenes entre 18 y 23 años, también colaboraría como para tener derecho a atenciones y al respaldo del sistema, ¿no? Obviamente, ¿no? Creo que no me olvido nada. Bien, la otra pregunta es... Perdón, y sumaría otra cosa. Capacitar, recuerdo, también capacitar mucho más específicamente a la gente de todo el sistema como para poder atender a este tipo de gente. Creo que acá la capacitación y la formación es otra pata fundamental y con una visión muy humana y no simplemente de mira, ahí viene otro, ¿está? Disculpen, pero la cabeza a veces... No, está bien. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera se piensa aplicar la Ley de Acciones Afirmativas y para asegurar su cumplimiento, qué se piensa hacer, por ejemplo, en términos de acceso al empleo, a la cultura y también específicamente a lo que se planteaba en la pregunta 1 en relación al acceso a la vivienda? Bueno, ahí uno puede hacer mucho discurso, pero también vale lo que hicimos en la Intendencia, ¿no? En la Intendencia empezamos a aplicar integralmente la ley, haciendo llamados específicos, desarrollando planes de vivienda específicos. O sea, creo que es un tema en donde la sociedad ahí tiene un doble discurso, porque todo el mundo reconoce la importancia del tema, reconoce la deuda histórica, pero después la aplicación de la ley está muy lejos de cumplirse, demasiado lejos de cumplirse. Por eso digo, en la Intendencia de Montevideo tuvimos políticas específicas en cada uno de esos temas, o sea, hicimos llamados específicos, generamos planes específicos y también a la hora de lograr dar presupuesto como para el desarrollo del reconocimiento cultural, de todo un poco y de la integración, hubo medidas concretas. Nosotros, como era parte del programa, el cumplimiento de la ley, dispusimos que un compañero se encargara de la revisión de lo que era el cumplimiento del programa en cada una de las áreas, y por lo tanto en esta área lo que buscamos fue no solo reforzar presupuestalmente, sino transversalizar, y por lo tanto en la política de vivienda que pudimos desarrollar en coordinación con el Ministerio, reservamos específicamente recursos para esto. A la hora de promover el apoyo a organizaciones de la sociedad específicas, le dimos locales, hicimos llamados laborales, trabajamos también en todo lo que fue, lo que fue ahí no me sale el nombre, al lado de la playa Capurro, al lado en Capurro, el Caserío de los Negros, discúlpenme el cansancio, que ya había estado involucrado cuando era presidente de ANCAP, cuando pensamos que estaba en otro lado, porque al principio se creyó que estaba debajo de lo que hoy es el instituto, lo que es el viejo Instituto de Química, que lo había fundado Valle para el desarrollo del etanol como combustible nacional, muy interesante. Y ahora se redescubrió que no estaba ahí, está más para el otro lado, para el lado de la cancha de Fénix, digamos, del lado de la escuela.
y pusimos una placa en común acuerdo. O sea que hemos buscado en la práctica desarrollar, y hay que hacer eso a nivel de la nación. Lo que hicimos en la Intendencia de Montevideo, cumplir la ley, es hacerlo a nivel de la nación. Y si bien, bueno... y después, la población migrante lo mismo. Sí, la ley plantea cuestiones vinculadas a medidas afirmativas, pero ¿cuál podría ser en términos claros la postura sobre las herramientas, además de esta acción afirmativa que establece la ley, el combate al racismo estructural que existe en la sociedad, o cuál podría ser el mensaje en ese sentido para el combate al racismo estructural que existe en Uruguay? Que existe y que si bien, porque ya que podemos meter la población migrante acá también, ¿no? que también ahora estamos desarrollando políticas, estamos en la Intendencia está desarrollando políticas que se iniciaron en mi periodo muy destinadas al fortalecimiento de eso. Ahí es un tema cultural y yo creo que existe a veces un doble discurso en la ciudad uruguaya donde no reconocemos, pero existe claramente, y bueno, y por eso digamos, hay que culturalmente educar, tener políticas mucho más activas hacia la generación de la convivencia, el respeto y la tolerancia, y después insistir en las políticas afirmativas, porque más que claro que son sectores de la población que son discriminados y por lo tanto hay que tratar diferentes a los que la sociedad no trata como iguales. La siguiente pregunta dice, ¿qué manera ética y eficiente propone su partido político para atender el problema de la superpoblación canina? Sí, canina, felina, equina, porque no solo hicimos, bueno, de vuelta ahí veo a la querida compañera del TAS, la gente basta de TAS, que lo que se ha buscado, creo que hay que hacer una especie de un programa de tenencia responsable en general y de gestión de todo lo que de estas poblaciones, ¿no? Muchas veces lo hemos conversado con los colectivos, el hecho de que muchas veces existe mucha responsabilidad y a veces el desprecio o el no tener en cuenta o la violencia hacia cualquier tipo de animal expresa el desprecio o la violencia que es posible hacer entre seres humanos, y por lo tanto hay que generar esa cultura de no violencia y de brindar oportunidades y de generar una cultura responsable, empezando con políticas educativas, ¿no? Y después gestionando, como hicimos con Basta de TAS, que creo que fue una maravillosa experiencia, porque atacar dos problemas conjuntamente, que era gente que tenía carros tirados por caballos, pasar a tener un vehículo, y les aseguro que son de los mejores laburantes que trabajan para la Intendencia, damos fe, ¿verdad? El orgullo, creo que en un caso fue más o menos, pero de los otros fue brutal, gente que pasó a vivir con más dignidad, tuvo más recursos, estuvo formalizado, pasó a tener un aporte jubilatorio y tener un futuro, y además los caballos con uso calidad. Después, por supuesto, ni que hablar con todo lo que hace a tener todo un sistema de información mucho más global, mucho más de trazabilidad, y después tener un sistema de cumplimiento de normativa que implica tener formas de recibir denuncias, poder generar todo lo que es la fiscalización, y además yo creo que también tener una especie de plan de adopciones, ¿no? Y de promoción de adopciones. Creo que son una serie de medidas que implican un cambio cultural que habrá que trabajar para eso. Bien. La siguiente es, ¿tiene su partido político previsto generar un marco normativo para la promoción y el funcionamiento del voluntariado en la sociedad civil? Sí, lo tiene, inclusive acá tenemos al amigo Araña del MIDES que puede hablar mucho de eso. Creo que ha habido una política más que interesante que se ha desarrollado para el cumplimiento de esto de la ley. En la Intendencia también tenemos ahí a la compañera que sigue siendo, ¿no? ¿Sí? La responsable del tema voluntariado, como forma de compromiso social y desarrollo de potencialidades en el involucramiento, donde han participado miles, yo creo que tanto a nivel nacional, Federico puede hablar, como a nivel de Montevideo, han participado miles de gurises y gurises, siempre desde la búsqueda del voluntariado, que a su vez fomente la participación activa de la ciudadanía, no para ir a hacer algo por otro, sino lograr que el otro se involucre junto al voluntario en la solución de problemas. En el caso, si de repente Federico después puede explicar lo que se ha hecho a nivel nacional, que ha habido varias campañas, yo conozco bien lo que hicimos tanto a nivel
de recuperación de espacios públicos y generación de plazas y limpieza de lugares en varios lugares de Montevideo, que de repente aquella puede dar detalles, pero también, y ahí lo hicimos mucho más calladitos, porque los que lideraban el proceso eran ONGs medioambientalistas y no queríamos nosotros robarle el protagonismo, sino que la limpieza del Playa Capurro, por ejemplo, o sea, ONGs ambientalistas hicieron una serie de medidas y nosotros lo que hicimos calladito fue aportamos voluntarios a través de nuestras redes, pusimos los camiones, pusimos las bolsas, o sea, pero dándole el protagonismo a quienes eran los gestores de la idea. Lo que queda claro que el voluntariado es una hermosa forma de contribuir y generar participación social, lo vuelvo a decir, ayudando a que también los directamente involucrados sean protagonistas, ¿no? Porque en el caso sobre todo de la participación barrial, de la limpieza de algunos barrios, de algunos lugares y de la generación de espacios públicos de calidad para esos territorios mejore la calidad de vida, lo que siempre se buscaba era el involucramiento de los directamente, de la gente que vivía, y la verdad que en general se lograron experiencias maravillosas. Y por otro lado yo creo que hay que también buscar una política de promover y visualizar, porque el Uruguay se hace muchísimo a nivel de voluntariado en el marco de la ley y en el marco de las experiencias de organizaciones. Nosotros lo que hemos buscado en la Intendencia fue coordinar y sumarnos al MIDES o a otras organizaciones metodistas, católicas, bueno, de todo tipo de confesión religiosa o no religiosa, pero creo que la verdad que lo vemos como una experiencia más que productiva. En ese sentido, con los minutitos que quedan, simplemente también plantear que algo que se discute no es solamente la promoción en sí misma del voluntariado, sino también cómo se generan condiciones de protección a aquellas personas que ejercen el voluntariado y que muchas veces también puede haber alguna situación de riesgo y por lo tanto, bueno, cuál es la normativa o más allá de la normativa también las acciones para proteger y no desincentivar justamente el voluntariado nacional. Sí, en realidad no hemos tenido grandes problemas del tema, pero hemos trabajado, la verdad que por lo menos de la experiencia, lo que pusieron en la Intendencia de Montevideo, que trabajamos muchísimo, porque tampoco empezamos de cero. Nosotros buscamos coordinar y sumar a iniciativas de gente que ya hace tiempo que viene trabajando, con mucha experiencia, educando y preparando a la gente. No venimos a hacer dádiva, no, venimos a hacer compromiso social para empoderar a la gente. Yo soy los que no creo en el asistencialismo, de la misma forma que de las cosas que más desprecio en la vida es el clientelismo político, y tampoco creo en el asistencialismo, creo en el empoderamiento de los ciudadanos. Y cuando tú empoderas a los ciudadanos, la misma gente del barrio te acoge, te respeta y te protege, ¿no? Uruguay es un país de destino, de origen y de tránsito en materia de trata y tráfico de personas. Es un flagelo que atraviesa el país y que de alguna manera no existe una institucionalidad sólida en esta materia. Por lo tanto, hay mucha vulneración por parte de las víctimas de trata y tráfico, más allá de la recientemente aprobada ley de combate y prevención de la trata de personas. 19.643. Exactamente. No soy abogado, pero una vez que lo tengo lo digo. Sí. Pero bueno, más allá de... Bueno, nunca entendí para qué los abogados nombran tanto el número de las leyes. Lo que importa es el contenido, no el número. Totalmente. Por eso lo nombran. Por eso dije el nombre. Y en realidad, bueno, la normativa es importante, sí, pero la normativa es importante también la institucionalidad que garantice los derechos que ahí se reconocen. Exacto. Ante la instalación de las nuevas plantas industriales y el contexto de migración de personas en situación de vulnerabilidad, ¿cuáles son las acciones que tomará su partido político para prevenir la trata y el tráfico en este contexto? Mira, yo creo que lo fundamental es, con un buen diagnóstico de situación, tratar de planificar y prever este tipo de situaciones, buscar también desarrollar todo lo que sea, lograr la aplicación correcta en cuanto a la prevención y el combate a la trata por parte de las autoridades, pero a su vez también ir
estableciendo en esos territorios donde se dan estos desarrollos de inversiones o de grandes obras, toda una red de protección social que también trabaje como paraguas protector del desarrollo de estas actividades, ¿no? Pero bueno, lo que creo que hay que tener estrategias específicas que permitan detectar, prevenir y dar la asistencia y la contención necesaria. Creo que es un tema en el cual Uruguay no tiene demasiada experiencia, pero debemos adquirirla, debemos aprender, sobre todo poniendo siempre, sensibilizando, educando, previniendo a los pobladores para que, bueno, tiene que ser la misma gente de la zona, más el Estado como tal, colaborando para que estar atento, vigilante y tener los instrumentos para rápidamente actuar, generando aparte la contención social que implica el tener todos los servicios como para que nadie termine utilizando esta más que vil forma del manejo de seres humanos, utilizando en beneficio propio. En este contexto, tomando en cuenta que mencionabas el tema de los aprendizajes, después de Montes del Plata y de la primera planta de UPM, se dio cuenta que había situaciones de explotación sexual y además también situaciones que involucraban a trabajadores migrantes, pero hoy la institucionalidad que supervisa y que busca solucionar la situación de las víctimas de trata está en la órbita del INMujeres, siendo que no solamente hay mujeres sino también varones que son víctimas de trata. Su partido plantea en estas propuestas de cambios mencionados generar algún cambio de institucionalidad en ese sentido. Bueno, la verdad, si se ha discutido, yo no lo conozco todavía, no sé si ahí miro al compañero que puede llevarlo, pero creo que no. De todas formas, este es un tema para aprender de la propia experiencia. Tú mencionabas justamente dos lugares donde se detectaron este tipo de situaciones. Yo a veces, más que la institución, yo soy muy enemigo de crear e inventar nuevas institucionalidades, ¿no? En general. Muchas veces lo que creo es transversalizar para que todos actúen coordinadamente, porque aparte nunca hay uno que pueda abordar todos los aspectos de un tema, ¿entiendes? Al revés, o sea, acá existe como que no. Hay un responsable, encárgate tú. No, yo creo que ahí el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior tiene sus papeles para lograr coordinadamente con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, la transversalización y el enfoque integral de los problemas es mucho más importante que la institucionalidad que supone, que yo creo que es una concepción retrógrada y atrasada, que supone que es la que soluciona todo. ¿Cuál es la posición de su partido respecto a actos de terrorismo de Estado, como los sucedidos durante la última dictadura cívico-militar y vinculado también al genocidio charrúa? Bueno, justo estos días estamos todos muy conmovidos con la aparición de nuevos restos de un detenido desaparecido aparentemente, y creo que, como yo dije el otro día, acá la lucha continúa hasta que se encuentre el último desaparecido. No hay otra actitud. Lo que implica también fortalecer la Fiscalía específica y dotar de recursos como para que esto se pueda seguir haciendo y haya mucho más, encontrar los caminos como para lograr, que ahora sé que se continúan las prospecciones y el trabajo de los antropólogos como debe ser. Esto no puede terminar y dotar de todos los recursos que sean necesarios, porque estamos convencidos de que la verdad y justicia es un problema, primero, humano, de reconocimiento de que la familia de los desaparecidos nunca no se puede decretar el olvido, ni dejar de amar, ni de extrañar, ni de querer saber qué pasó con los seres queridos. Por tanto, es un tema de sensibilidad humana, pero además de sensibilidad humana, es un tema de proyecto de democracia. Una democracia que se sustente sobre el no saber lo que pasó es una democracia renga. Por lo tanto, este es un tema que no puede terminar hasta no aclarar hasta el último caso. El tema del genocidio charrúa, yo creo que hay todo un tema que hay que avanzar mucho más en cuanto hasta el reconocimiento y la valorización de aquellos, primero de conocer y reconocer lo que pasó, pero además hasta del simbolismo que tiene, que
yo qué sé, el lugar de si puede ser reconocido como un lugar histórico de vergüenza, o como, no sé cómo llamarlo, de la misma forma que pusimos la placa ahí en el caserío de los negros, también reconocer esos lugares como el país tiene que reconocer que pasó eso, que ahí hubo un genocidio, que asesinó a gente inocente, que lo único que pretendía era seguir con su forma de vida por intereses económicos o lo que fuera. Y creo que bueno, que es un tema que en ese sentido hay que trabajar mucho más, inclusive hasta para poder generar una trazabilidad de los orígenes, que son múltiples, son charrúas, no solo charrúas, hay guanáes, chanáes, mucho guaraní, que es lo que hay más, pero en definitiva es un tema que el Uruguay, por su europeización, que en definitiva es de negación de nuestros orígenes, ha negado históricamente. En relación a este último tema, y después tengo otra repregunta para el primero que involucraba esta pregunta, ¿existe algún compromiso en este sentido, pensando la necesidad de dar un mensaje de la ratificación del convenio 169 de la OIT, que no ha sido ratificado por Uruguay y que vincula justamente este reconocimiento del compromiso de Uruguay en relación a la vinculación con los pueblos indígenas, y sobre todo porque da un marco necesario en materia de consulta previa e informada que hoy no existe en Uruguay y que significa una dificultad para los territorios que están siendo víctimas o siendo parte de procesos donde hay mega emprendimientos y mega industrias que se están instalando? Tengo que ver el contenido, no conozco el 169, tendría que informarme primero, mentiría si te dijera que lo conozco, pero lo que me queda claro que una de las cosas que hay que hacer es poder determinar y mucho más darle más trazabilidad a nuestros orígenes y la participación de nuestros orígenes de diferentes etnias, y bueno, por supuesto, una vez que lo conozcas te podré contestar, hoy no te puedo contestar. La otra pregunta es, ¿cuál es la posición de su partido respecto a actos de terror? ¿De qué manera pretende mejorar la situación de los jóvenes privados de libertad y su inserción en la sociedad? Bueno, ahí de vuelta, ¿no? Ya tengo bastante experiencia personal porque visito cárceles de hace como 10, 15 años y me plantearon y lo acepté con gusto ser presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario en mi época de senador, y como no soy de los que hace política con la cola en una silla, todos los meses visitábamos una cárcel y algunas veces caímos de sorpresa con el que era el comisionado de cárceles Garcés, a propuesta mía, en algunas cárceles donde no nos gustaba lo que nos parecía que estaba pasando, o nos parecía, o me avisaban a mí, porque al tener muchas amistades y trabajar en el territorio y en muchos asentamientos y barrios, a veces me decían, che, fuiste a tal cárcel y mirá que llamaron antes, prepararon, limpiaron todo, hicieron comida especial. Entonces, cuando pasaba eso, buscaba el momento, con Garcés íbamos, le decía, venite conmigo, y caíamos de sorpresa. Pero en particular, yo creo que el primer enfoque tiene que ser preventivo, y hay que manejar sobre todo para los jóvenes, o sea, también el tema de penas alternativas. Los jóvenes privados de libertad, de la misma forma que todos los presos, hay necesidad de garantizar, tienen una garantía plena de sus derechos humanos y de posibilidad de reinserción, lo que implica todo lo que es la promoción. Eso vale para todos los presos, pero muy en particular para los jóvenes, de trabajo y estudio, como para que puedan tener bueno, las herramientas como para reinsertarse. Hay un tema también que lo conozco bastante porque he ido unas cuantas veces, de la tenencia de hijos en el caso de mujeres, etcétera. Creo que ahí lo que hay que hacer es tomar el derecho humano, un privado de libertad tiene que ser manejado bajo la concepción, y mucho más joven, bajo la concepción que hoy tiene el título, aunque estamos en un camino, que es las cárceles tampoco son un depósito, sino que tienen que ser un Instituto Nacional de Rehabilitación. Lo que implica, lo vuelvo a decir, respeto a los derechos humanos, respeto a la posibilidad de desarrollarte, de integrarte en la sociedad. Y también, tanto en mi época de ANCAP como en mi época de Intendencia, firmamos varios convenios como para que jóvenes en particular, privados de libertad, pudieran acceder a trabajos que le permitieran tener, lo que ahora está, ¿no? Es ¿cómo es? La pena, chachica, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Exactamente. De pena, reducción de pena en base al cambio a través de trabajo, y hicimos en ANCAP varios convenios que recuerdo con tristeza, pero lo hicimos con orgullo, lo debería hacer,
que a veces había gente que nos relajaba porque le dábamos trabajo a delincuentes. En vez de entender que la mejor forma de reinsertar a la gente es darle oportunidades, siempre había algún nabo o naba, por no decir otras cosas, que en las redes relajaba, no entendiendo que la forma de permitir que la gente se reinserte en la sociedad con dignidad es darle oportunidades. Según ha constatado el mecanismo de prevención de tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos y también otras organizaciones, en el INISA concretamente se ha dado cuenta de situaciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en ese sentido se planea desde su partido generar algún cambio. Insistimos un poco en la institucionalidad, pero de alguna manera materializa y es el vehículo a partir del cual se ejecutan las políticas públicas y por lo tanto se cumple con la normativa marco aprobada. No, sin duda. Vuelvo a decir que la institucionalidad, este caso a veces importa un poco, o sea, que no depende del Ministerio del Interior ayuda. En el caso no del INISA, que no depende, sino de las cárceles. En el caso del INISA no depende, pero lo que queda claro es que sí, que uno tiene que, cualquier violación del derecho humano, sea cual sea, es repudiable y uno tiene que tomar acciones directas y concretas para eliminarlo. Yo sé, eso implica desde capacitación, control, sistemas de alerta, dar las garantías y buscar todos los métodos que permitan, con uso de tecnología, de preparación, de educación de la gente, un poco, pero no hay ninguna duda que lo que se ha denunciado es de las cuestiones que a uno más le conmueven, porque es gente en definitiva. Cualquier ser humano tiene el derecho a ser respetado y darle la integralidad a su persona y que ningún tipo de acción que vaya contra eso debe ser permitida. Es mucho más que un discurso de los derechos humanos, tiene que ser una actitud de vida que debemos del Estado asegurar que se cumple y se verifica. Bien. Bueno, con una puntualidad increíble. Ahora lo que está previsto... O sea, no, aquel me hace así, yo lo veo. Está previsto... Y los ingenieros somos... Está bien, de fiar. Bueno, ahora vamos a dar paso a Yeli, que trae la pregunta de bolillero no en cualquier bolsa, que es importante mencionar. Ah, sí. Contra el fundamentalismo, muy bien. Kit de supervivencia, muy bueno. Vamos a agarrar. The winner is... A ver cuál es. Bien. No, porque estoy abriendo porque acá hay otras preguntitas. ¿Existe una discriminación a las personas con enfermedades crónicas como diabetes, celiaquía o enfermedades cardíacas para el acceso a préstamos, seguros, salud privada, costos de alimentación? Eso es una afirmación. ¿Tiene su partido propuestas para revertir esta situación? Yo creo que ser progresista, o ser de izquierda, como quieras llamarlo, implica luchar contra todo tipo de discriminación, ¿no? Cuando nosotros armamos los voluntariados, teníamos, por eso implicaba dar de comer, alimentar todo un poco, y teníamos previsto comidas para celíacos, veganos, vegetarianos, de cualquier tipo de opción o orientación, ¿no? Yo creo que es un tema que por suerte viene ganando diabéticos, ni que hablar. Hemos interactuado bastante a nivel porque aparte ahí yo soy de los contrarios de que el Estado haga todo. Hay que trabajar con la sociedad civil y con las organizaciones, si no pasa a ser paternalismo, y yo creo en gente empoderada y protagonista de la construcción y de la búsqueda de soluciones. Y en estos temas también, desde la experiencia personal, en la Intendencia lo que siempre buscamos fue involucrar a la sociedad civil organizada en la solución de los problemas. Lo que queda claro es que cada vez más hay que permitir que todas y cada una de estas áreas sean consideradas a la hora de cualquier tipo de actividad, oferta. Nunca supe, porque salió en mi periodo, lo llegó a votar la Junta, hay alguien de Intendencia acá, la obligación de tener menú para las diferentes enfermedades. Habíamos mandado una, pero se mandó a la Junta, debe estar todavía. Se votó para... ¿Celíacos? No. ¿Diabéticos?
No hay partido, sí, hasta hace tiempo, ¿no? Pero habíamos mandado para celíacos, pero debe estar en la Junta todavía, porque habíamos mandado una iniciativa que incluyera también menú para celíacos, que es una cosa mínima, digo, pero que también hay que considerar. Sí, estas previsiones de alguna manera se conectan también con algunas demandas que han hecho algunos colectivos vinculados al tema de soberanía alimentaria y agroecología, y en ese sentido, bueno, también algunas enfermedades son también expresiones de la vulneración del derecho a la alimentación, y en ese sentido, bueno, ¿qué acciones también se podrían prever para enfrentar algunas empresas que representan justamente la negación expresa del derecho a alimentarse sanamente? Bueno, nosotros dentro del programa lo que planteamos es un gran desarrollo de la agroecología y de la economía circular, por otro lado, pero no tiene nada que ver, pero sí un gran desarrollo de la agroecología, porque primero porque estamos convencidos, segundo, porque hemos interactuado en todo este periodo con ayúdame Laura, pasturas. Racional, siempre sí, exactamente. Las pasturas racionales y contra cualquier forma de lo que implique disminuir la contaminación. Porque además estamos convencidos que Uruguay tiene un perfil que aparte le permitiría el desarrollo de pequeñas unidades productivas, no el agronegocio, sino de pequeñas unidades productivas, y hay mucha gente con ganas. Yo que recorro el país bastante seguido, porque hubo 5 años que obviamente no pude recorrerlo, uno se encuentra con cientos y cientos de familias y de colectivos con ganas de desarrollar agroecología, y aparte estamos convencidos de que cada vez, por suerte, en el mundo hay un público mucho más interesado en comer con trazabilidad ecológica, y Uruguay es un país ideal para desarrollarse en ese sentido. Por eso lo unimos que también lo expresamos el otro día en el Platense, a nuestra jerarquización de la agroecología como una forma de contaminar menos, de generar mucho más valor agregado, de afianzar a gente que quiere vivir en el territorio y en la tierra, vivir dignamente y con calidad de sus productos. Bien, bueno, ahora hay 2 preguntas que nos llegan de las redes. Pregunta 1 es, ¿le parece que este tipo de desarrollo nos podría afectar directamente en la salud, teniendo en cuenta el bombardeo masivo de ondas electromagnéticas, fibra óptica, tecnología 5G, Wi-Fi, etcétera? Yo ahí, no, lo que sí conozco es la afectación de las ondas electromagnéticas, que inclusive hay normativa, y más de una vez hasta he ido a hablar personalmente en algunos casos con gente que construye su vivienda precaria pegado a una torre de alta tensión, porque hay una normativa que en realidad teóricamente prohíbe, pero a veces pasa en más de un lugar. No conozco, me tendré que informar con el 5G, y eso, sé que el 5G implica una diferente frecuencia, que no sé si cuánto afecta electromagnéticamente, pero me tendré que informar porque realmente técnicamente no conozco si realmente afecta de esa forma. Yo por lo pronto nunca me pongo el celular del lado del corazón, porque siempre, como en definitiva el corazón funciona en base a impulsos eléctricos, siempre me digo, no, y conozco técnicamente lo que es lo que se llaman los ruidos eléctricos, que es la interferencia en las frecuencias, el cambio de frecuencia producto de ondas electromagnéticas. Entonces siempre digo, mejor al corazón lo dejo lejos del celular, pero realmente me tendría que informar, no conozco en profundidad ese tema. Bien, la otra pregunta es, ¿se piensan realizar reformas en el sistema de seguridad social? Y yo creo que hay que hacerlo, El tema es cómo, que tiene que ser con la participación, ya lo dije el otro día en un panel, de todos los actores, obviamente los partidos políticos, pero los trabajadores, los jubilados, o sea, todo el mundo, las organizaciones sindicales, porque es un tema que obviamente importa y afecta en el país, y no creo que he escuchado manejar algunas alternativas que de repente sí, pero yo no sé si son las únicas salidas posibles, ¿no? Creo que de repente puede haber otras alternativas, y eso implica un estudio bien profundo, una proyección también bastante profunda. Por lo pronto habrá que hacer reformas, o sea, hoy por hoy el teletrabajo es una realidad bastante importante en Uruguay, mucho más de la que la gente piensa.
y no hay forma. Hay gente que quiere aportar y tiene que hacer, tenemos que hasta ver formas de adaptarnos a la nueva realidad. Lo que me queda claro que eso no puede ser nada impuesto, y después, segundo, no pueden pagarlo a los más débiles, porque mi miedo, mi terror, esas soluciones que en definitiva termine pagando los que menos tienen, ¿no? Y si tenemos un proyecto de desarrollo económico pero con justicia social, el camino no puede ser que paguen los más desposeídos o los más vulnerables. Sí, en estas discusiones, ahora más que hablar del trabajo del futuro, se habla del futuro del trabajo en ese sentido, y cuál es la posición que tiene también tu partido vinculado al tema de la renta básica, que en algún momento circuló, pero que no sabemos si está... Es un tema que hay que valorar, porque también yo he visto propuestas de renta básica que puede ser, no veo una solución porque son demasiado básicas. Es un tema para discutir, es un tema bien interesante. ¿Cómo se llama? El brasilero que escribió el libro, que fue senador, no me acuerdo, hoy el cansancio hace que uno se olvide, pero la vez pasada charlaba mucho, hay un brasilero que ha promovido mucho eso, un senador del PT, que estaba casado con una que fue gobernadora también de... Exacto, Suplicy. Y tal, o sea, yo creo que es un tema recontra interesante, hay que ver qué implica, cómo se financia, qué alternativas tiene y en qué nivel está, ¿no? Y después, bueno, obviamente siempre es un tema de impacto, o sea, si implica subir los impuestos o no, si hay que subir, es un tema para estudiar. La verdad que es un tema, creo que ahí hay, lo mismo que la reforma, es un tema para manejar dentro de la reforma de seguridad social globalmente. Bien, siguen llegando preguntas, pero bueno, una última pregunta. Vinculada al tema ambiental, dice: ¿cómo lograr la trazabilidad ecológica de los alimentos con los megaemprendimientos como el puerto pesquero chino, el puerto de La Paloma UPM y las diversas pasteras? ¿No estaríamos frente a opciones de desarrollo contradictorias de las que hay que tomar partido? El puerto pesquero chino, primero recuerdo porque pasó a la intendencia y nosotros trabajamos mucho para que quedara al lado donde creo que va a quedar, que es del lado que ya está habilitado, no que es el del lado ahí en Punta de Llagos, no del lado de la zona que es zona rural y protegida, sino de donde ya mucho tiempo atrás se habían guardado unas hectáreas para el desarrollo de actividades de valor agregado, de mantenimiento y de todo un poco. No entiendo bien ahí, pero de repente es porque no me di cuenta bien, porque lo que hasta donde yo sé era un lugar de trabajo naval, de desarrollo de industria naval, no era, hasta donde yo entendido, no es o por lo menos fue hasta donde yo conocí, no es de producción. ¿Y cuál otro? No es de manejar pescado en sí, ¿no? Sino de un lugar de mantenimiento de barcos, o sea, industria naval, que para eso estaba reservada la zona además. ¿Cuál es el otro lugar? Sí, en realidad está vinculada a la trazabilidad de los alimentos. Sí, está bien, pero si ahí se reparan barcos no hay trazabilidad de alimentos. Sí, vinculado, sobre todo, bueno, sí va a haber, supongo que es la pregunta porque probablemente no queda clara, pero algo que sí planteó una organización que se llama Océanos Sanos, sí, vinculada precisamente a situaciones que se han denunciado en el puerto de Montevideo como uno de los puertos donde hay mayor cantidad de pesca ilegal y por lo tanto probablemente también parte de la demanda de personas que buscan involucrar la pesca artesanal tiene que ver con, por un lado, situaciones de explotación de pesqueros, de diferentes condiciones, y también el tema de... Ahí lo que hay que hacer es tener la tecnología y los aviones y lo que sea para vigilar, pero no tiene nada que ver con el puerto eso. O sea, lo que tiene que ver las políticas y los recursos como para garantizar que no haya pesca ilegal, ¿no? Y que si hay pesca ilegal que no llegue al puerto de Montevideo. Creo que ahí es lo que hay que hacer, se me ocurre, digo, no soy un experto en el tema, pero claro, cuando estuvimos con la gente de Océanos no nos planteaba ese tema, pero estoy de acuerdo, o sea, ahí lo que hay que asegurar es que se cumplan lo que son los permisos y que no haya pesca pirata, que la verdad que sí que hay y mucha. Bien. Vamos arriba. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te queríamos dar un libro del pastor Ademar Olivera, de Regala. Muchas gracias.